Abra su Biblia, por favor. Filipenses, capítulo 4. Muchas ocasiones, capítulo 4, versículos 4 en adelante. ¿Sabe? Muchas de las ocasiones cuando estamos hablando acerca de las Escrituras, hablamos de la iglesia, es muy frecuente que las personas tengamos la opinión de que hablar de la iglesia es un asunto que resulta aburrido, que es penoso, trabajoso, etcétera. Y es más, en muchas ocasiones me ha tocado escuchar a un cristiano que le dice al otro, dice, es que vivir la vida cristiana es difícil. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con que la vida cristiana sea difícil, por lo que la misma Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Entonces, vea la primera, versículo 4, búsquelo en su Biblia, vea la primera palabra que utiliza. Habla justamente de algo contrario a lo difícil, a lo dificultoso. Dice la Escritura simple y llanamente, regocíjense. ¿Sí? ¿Sí dice así su Biblia? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. ¿Sabe? Eso significa gozo. Y entonces, no sé de dónde alguien sacó que el cristianismo es algo para que sufras, que es muy difícil y que es tremendamente complicado el que tú puedas experimentar la vida cristiana. Eso no es el mensaje de la Biblia. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Le habla a un grupo de creyentes en la iglesia de Filipo y le dice, regocíjense. Los versículos anteriores dicen, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y luego se refiere a un par de hermanitas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y creo que esa es la primera parte. Mira, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, lo primero que tienes que aprender a hacer es a gozar de esa experiencia de estar ya en Cristo Jesús. No tiene por qué haber caras largas. La verdad es que el Evangelio no dice eso. La verdad es que el Evangelio dice cosas muy, muy importantes de nosotros. Para mí hay 3 o 4 frases que se me ocurrieron realmente, que creo que yo están en la Biblia además, de por qué experimentar gozo. Número 1, no tengo por qué temer hacia el futuro. Mi vida está en las manos de Dios. Hay otras gentes que pueden estar preocupadas, pero cuando mi vida está en las manos de Dios, yo puedo experimentar gozo, porque sé en quién he confiado, sé quién tiene el control. Puede haber un panorama difícil. Alguien diría, es que depende de quién gane las elecciones. Yo le puedo decir, depende de Dios las cosas. Porque con el candidato que gane, el que fuese, y el que perdiera, eso no me preocupa. La violencia que hay en la ciudad, discúlpeme, Acapulco no depende del turismo. Acapulco depende de Dios. No podemos depender del turismo. Si nuestra confianza está puesta en un turista que va a venir a consumir aquí, déjeme decirle, de verdad seríamos los hombres y mujeres más dignos de tener misericordia. Porque si nuestra esperanza está puesta en eso, el turista de pronto encuentra una mejor oferta y se va a otro lado. Y esa es la realidad. Nuestra esperanza no puede estar puesta en eso. Yo puedo experimentar gozo, no porque tengo las vidas resueltas, sino porque sé en quién he confiado. Y sé que es poderoso Dios el que me tomó de la mano y que Él me va a llevar de la mano hasta que
yo pueda cumplir con el propósito de Él. ¿Sabe? Ni siquiera depende de mi propio esfuerzo. Porque las Escrituras dicen que el que te tomó por la mano derecha, Él nunca te dejará. Entonces yo estoy seguro, no porque yo tengo la fuerza y la capacidad para seguir sostenido de Dios, sino porque Dios es el que me sostiene a mí. No soy yo, es Dios el que me sostiene. También las Escrituras hablan acerca de que la expectativa que está de frente a mí es siempre una expectativa gloriosa. Así es que Dios no solamente me llamó para bendecirme aquí, sino que además Dios me llamó para que yo experimente bendición, cuidado y la dirección que Él quiere dar a la vida de cada uno de sus hijos. Así es que Dios nos llamó para que experimentemos bendición. Así es que si tú ya estás en Cristo Jesús, yo creo que lo justo es justamente que hagas lo que el texto dice. Regocíjense en el Señor siempre. Puedan enfrentar cualquier cosa con el gozo que Dios nos ha dado. Pero sigamos a nuestro texto. Quiero que vea el versículo siguiente. Vuestra gentileza sea conocido entre todos los pueblos. Dice en otra versión de la Biblia, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Esto es sencillo. Nos lleva al terreno importante. Tu testimonio. Has nacido de nuevo. Ve la frase, que todo el mundo pueda darse cuenta de tu testimonio, de tu forma de vida. ¿Sabes? Lo que más impacta en la vida de una iglesia no son los grandes templos, eso es relativo. Lo que más impacta es cuando una persona es totalmente transformada por el poder de Dios. El testimonio del apóstol Pablo era importantísimo, pero el testimonio que Pablo tenía no era de que era tan elocuente en las Escrituras. Es cierto que sabía Biblia, pero el testimonio más importante es lo que él resume en pocas palabras. Habiendo yo sido perseguidor de la iglesia, ahora soy siervo de Dios. Ese es el testimonio más importante. Que todos ustedes, que toda la gente que está a nuestro alrededor pueda ver que tu vida está siendo transformada. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a cambiar tu vida, empieza también a tener una orientación distinta. La forma de cómo enfrentas los problemas. Todos tenemos problemas algún día. Todos en algún momento nos enfermamos. Todos en algún momento tenemos un hijo enfermo o un padre que está enfermo. Eso en algún momento va a ocurrir en nuestra vida. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas todo eso? ¿Lo haces con tus fuerzas, con tus capacidades, o lo estás haciendo confiando en Dios? La diferencia es notable. Cuando la fe viene a nuestra vida, entonces las creencias básicas del ser humano empiezan a ser transformadas. Nuestras afirmaciones primarias, en quién confiamos, cómo resolvemos el conflicto. Y eso va a afectar, por supuesto, tu manera de vivir en este mundo. Por eso es que el texto dice, miren, ustedes deben de poder ser como un libro abierto donde la gente pueda observar no a ti, sino a Cristo Jesús. El compromiso es importante, pero no te preocupes. No es lo que tú tienes que lograr, es lo que Dios está logrando en tu propia vida. Porque cuando finalmente somos transformados por el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios el que empieza a cambiar mis afectos. Antes estaba preocupado de alcanzar mis metas. Ahora, al estar en Cristo Jesús, ahora mi ocupación no está
en mis metas, sino en la voluntad de Dios. Jesús así lo enseñó muchas veces. Constantemente Jesús decía, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, refiriéndose a Dios. Porque lo importante es cuál es el proyecto de Dios. Entonces, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Que todo el mundo pueda observar la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. Porque el Espíritu de Dios es capaz de transformar tu carácter. ¿Saben? Yo escucho una excusa con mucha frecuencia. Es que somos humanos. Por supuesto que somos humanos. Y por supuesto que nos equivocamos. Pero si ya estoy en Cristo, ¿cuál es el fruto de esa transformación en Cristo Jesús? ¿De qué manera Dios está transformando mi intelecto? ¿De qué manera Dios está trabajando en mi mentalidad? En la forma de cómo hago las cosas. Sigamos al siguiente versículo. Dice en la última parte, vuestra gentileza se ha conocido, versículo 5, vuestra gentileza se ha conocido en todos los hombres, y agrega, el Señor está cerca. Es una cláusula pequeña, pero nos viene a meter un poco de presión. ¿Sabe? Yo veo en esta cláusula, el Señor está cerca. Yo veo que hay dos posibles implicaciones. Una, el tiempo de gracia que Dios ha extendido para que podamos ser salvos y para que podamos disfrutar de sus bendiciones, algún día va a ser cortado. El tiempo de gracia ha sido enorme, pero no se va a extender por siempre. Algún día Dios vendrá y vendrá por los suyos. Eso es en el plano de lo escatológico y de lo que Dios va a hacer. En un plano distinto, déjame decirle algo que a lo mejor no nos guste tanto. Yo tengo hoy menos tiempo para cumplir con la voluntad de Dios. Estoy llegando a los 51 años. Ya no tengo 25. Conocí del Evangelio hace 30 años atrás, 31 años atrás. Tengo, si puedo decirlo así, tengo 31 años menos que cuando empecé. Dios me llamó en derredor de los 20 años. Hoy tengo 51. Tengo 31 años menos para poder hacer la obra de Cristo. La tarea que Dios me asignó a mí. Yo tengo menos tiempo. No sé cuándo Dios me llame. No sé si me quedan 6 meses o si me quedan 20 años más. No lo sé. Pero sé que tengo menos tiempo. Quizás por eso tengo que aprender a ser más activo, más preciso en la tarea que Dios me ha asignado. Y la tarea que Dios me ha asignado tiene múltiples facetas. Una de ellas tiene que ver con haber educado a mis hijos en la fe. Esa es una de mis tareas, de las tareas que Dios me dio. Otra tiene que ver con dar testimonio a mis padres y a mis hermanos. Otras tiene que ver con poder ser bendición para la gente que Dios cotidianamente pone a mi derredor. Entonces, la tarea realmente es la misma para cada uno de nosotros. Se trata de poder desarrollar la obra de Dios en este mundo. Esa es la tarea para cada uno de nosotros. Pero mi tiempo cada vez es menor. El apóstol Pablo incluso empezó a decir en algún momento, dice, el tiempo de mi partida está cercano. No sabíamos cuánto tiempo les queda, pero yo sé que no dispongo de todo el tiempo de la eternidad. Si lo reduzco a mi propia experiencia personal, yo le diría, hoy tengo 30 años menos, 31 años menos. No sé cuánto tiempo me quede, pero voy a tratar de usarlo de la mejor manera posible.
Y le invito a que usted haga exactamente lo mismo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero le invito a que solamente hagamos eso. Que hagamos el mejor uso del tiempo que Dios nos ha dado. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, observe esto que está aquí. Vea qué increíble cambio se nos presenta aquí. No se preocupen por nada. Algo que nos afecta enormemente es justamente el que nos la pasamos con mucho afán. El texto dice así: por nada estéis afanosos. ¿Cuántas cosas causan preocupación en tu vida? ¿Por qué no pones en práctica lo que este texto dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de ruego, con acción de gracias. Yo sé que hay preocupaciones en la vida de cada uno de nosotros. De pronto nos preocupa que no están ingresando suficientes recursos para nuestro negocio. Pero quiero que lo pienses. Tú no eres capaz de cambiar esos, pero Dios sí. Tú no eres capaz de transformar una célula de tu cuerpo que hoy está enferma y que mañana pueda estar sana. Eso tú no lo puedes transformar. Dios sí es capaz de transformar eso. Dios es capaz de transformar una célula que tiene cáncer hoy y mañana ser una célula limpia. Dios es capaz de hacer eso. El hecho de que el texto diga, no estéis afanosos por nada, no dice que no hagas nada. Al contrario, dice que hagas algo. Dice, ora. Y si puedo agregar ahí, confía en lo que Dios es capaz de hacer. Confía en lo que Dios es capaz de lograr en tu vida. Y quiero que pienses solamente en eso, porque lo que Dios es capaz de lograr en tu vida es infinito. Ni siquiera tenemos idea de lo que Dios es capaz de lograr en nosotros. Lo que Dios puede hacer en mi vida es infinito. Entonces, en lugar de estar preocupado acerca de lo que yo pueda lograr, de lo que yo pueda producir, mejor aprendo a confiar y lo pongo en las manos de Dios. Y creo que Dios es capaz de bendecirme, incluso de formas que para mí serían insospechadas. Dios es capaz de hacer eso. Y por supuesto que mucho más. Pero si eso es importante, ve lo que dice justamente el siguiente versículo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ve esa frase. Y la paz de Dios va a estar ahí. Pero eso podríamos correlacionarlo también con un par de expresiones que están en este texto. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. En lugar de estar afanosos, de estar preocupados, confiemos. Eso dice las Escrituras. Confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y todavía un poco más. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Para qué seguir preocupado? ¿Se acuerda cómo empezó esto? Diciendo, estén gozosos. Y puedo sentir gozo porque sé en quién he confiado. Y sé que Él nunca me va a defraudar. Dios va a seguirlo haciendo hasta el final. Y quizás yo puedo tropezar y puedo caer. Y cuando tropiece y cuando caiga, Dios estará ahí para levantarme y llevarme a que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Así es que yo puedo estar seguro acerca de eso.
Y por eso es que puedo estar gozo. No quiere decir que nunca me entristezca. Hay cosas que me pueden causar dolor, pero puedo experimentar gozo y confianza porque sé que Dios es el que va a lograr las cosas hacia el final. Entonces yo puedo estar por eso tranquilo. Y eso es lo que me produce paz a mí. Dios les dará su paz. Esa paz que la gente no puede comprender. ¿Sabes? No quiere decir que nunca tengas problemas. No quiere decir que nunca te vas a enfermar. La paz de Dios es algo completamente distinto. Jesús lo dijo en otros términos: en el mundo tendréis aflicciones, pero en mí, en Jesucristo, tendremos paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz significa poder descansar aún en medio de las tormentas. La paz significa que un hombre, déjeme usar uno de los ejemplos claros en el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Pablo estaba encerrado en una prisión, colocado ahí injustamente. Y cuando él estaba ahí encerrado en una prisión, justamente en una ciudad llamada Filipos, en la que ahora está escribiendo algunos años después una carta para una iglesia que se fundó en Filipos, producto de todo ello, ¿sabe? Entonces en ese momento Pablo está diciendo, pueden regocijarse porque la experiencia de él, un día estando en la cárcel, se puso a cantar. Y esa alabanza hizo que la cárcel fuera ahora libre. Salió de esa prisión. Llegó el carcelero, apresurado porque algo había pasado. Y cuando él llega ahí, entonces ocurre algo distinto. Se da cuenta que nadie se ha escapado. Él era responsable de todos los que estaban ahí. Aquel hombre y su familia vinieron a la fe y fueron bautizados. Después lo puede usted leer en Hechos capítulo 16. Ahí se encuentra esta historia que yo le estoy narrando. Pero Pablo está hablando incluso de la experiencia propia. Él puede decir, pueden tener paz en medio de eso, porque él mismo lo tuvo que experimentar. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente, tu corazón en Cristo Jesús. Es la paz. Y en el Antiguo Testamento se usa una palabra para hablar de este tipo de paz. No es que no tengas conflictos. La paz tiene que ver con el shalom de Dios. Esa paz que cubre todo. Pero que la paz de Dios, al final de cuentas, te permite también estar en equilibrio mental, intelectual, espiritualmente. Eso es la paz de Dios. La paz de Dios cubre todas y cada una de las facetas del ser humano. Un texto, el texto de Romanos capítulo 8, es un texto clásico, pero habla un poco acerca de esto. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Porque cuando Dios te ha colocado bajo su protección, no hay nada que te pueda separar de la paz de Dios. Nada. Puedes dejar de darte cuenta de ella, pero solamente basta que voltees otra vez, dice el autor del Epístola de los Hebreos, solamente basta que voltees otra vez hacia el autor y el consumador de la fe, y la paz de Dios otra vez va a estar ahí. Algún día yo estoy distraído y estoy perdido en otras cosas, mis conflictos, mis problemas, y me impiden disfrutar la paz de Dios. Pero cuando volteo otra vez los ojos hacia Cristo, la paz de Dios siempre estaba ahí. Porque esa paz de Dios, el amor de Él, no hay nada que pueda apartarte.
Dios decidió hacerlo. Y si Dios decidió hacerlo y dártelo a ti como un don, no hay nada que pueda desbaratar eso. La paz de Dios es una de las realidades más importantes y que nada podrá arrebatártela. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se conoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Dios también, en medio de todo esto, nos dotó de la capacidad de decidir. Un término técnico para hablar de esto es el libre albedrío. Dios nos dio la oportunidad de elegir. Y nosotros somos responsables acerca de lo que decidimos. Tú eres responsable de lo que comes. Eres responsable de los alimentos que tú estás consumiendo y eres responsable de las ideas que estás trayendo a tu mente. Así como somos responsables de nuestras acciones. Dios es soberano y en su soberanía nos da la oportunidad de decidir. Vea esto como una recomendación. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto. Somos, en buena medida, lo que consumimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y nuestros pensamientos también tienen consecuencias, por supuesto. Nosotros somos responsables de todo eso. Ahora, ¿por qué mejor no eliges lo excelente? Es una decisión tuya en ese sentido. No tiene que ver con la salvación. La salvación Dios ya te la dio. Dios ya te ha dicho que no hay nada que pueda apartarte del amor de Él. Ahora se trata de cómo queremos vivir durante ese tiempo y cómo vamos a desarrollarlo. Tú eliges. Dios te da la oportunidad de que elijas. Si tú quieres elegir tener malos pensamientos, es una decisión tuya. Si tú quieres alimentarte de pornografía, es una decisión tuya. Si tú quieres pasar la vida sospechando de todo mundo, esa es tu decisión. Yo te puedo decir esto solamente. La vas a pasar mal. Porque si solamente me alimento de lo que me ensucia, más tarde o más temprano, eso me va a afectar a mí. No es malo, déjame usar algo muy simple para poderlo visualizar. No es malo que nos tomemos algunos refrescos en sí mismos. No es malo que solamente consumamos algunos alimentos que son chatarra. El problema es cuando abusamos de todo eso. Tú decides finalmente lo que comes, lo que piensas, porque las condiciones Dios te ha dado para que podamos vivir todo eso de una forma perfecta y abundante. Porque el proyecto de Dios es precisamente eso, que optemos por lo mejor, por todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pero esa es una decisión tuya. ¿Cómo lo quieres vivir? Tú finalmente eres el que tiene que tomar las decisiones. Nadie te va a obligar. El consejo de Dios es que tú optes siempre por lo mejor. Vamos a nuestro último texto. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y todo lo que me vieron hacer y me oyen decir. Y Dios, que nos da su paz, estará siempre con nosotros. La palabra de Dios, al final de cuentas, tiene que ver con esto. Practíquenlo. Escuchas que alguien te dice, es bueno que ores.
pero solamente va a ser bueno si aprendes a orar. Es bueno que leas la Biblia. Muchas veces yo lo escuché. Pero solamente va a ser bueno para ti cuando empieces a convertirlo en una práctica para tu vida. Es bueno hacer misericordia para con otros, pero solamente va a ser bueno para ti cuando tú empieces a practicar misericordia para con los demás. Mientras tanto, simplemente es información. Es bueno que lo hagamos. Y el texto dice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes para siempre. Ahora, quiero mostrarte algo, y con esto voy a concluir. Quiero mostrarte algo que no siempre le ponemos atención. Porque el texto dice, practiquen todo esto, y el Dios de paz estará con ustedes. Pero es que esto es bien lógico por una razón. Dios es santo, eso es así la Biblia lo describe. Dios es santo y nos ha llamado a ser santos. Es decir, que optemos por todo aquello que es bueno, agradable, porque Dios ha optado por todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios optó por eso y entonces nos dice, miren, ustedes opten por lo agradable, bueno y perfecto. Ya sé cuál es el posicionamiento que Dios tiene. El posicionamiento de Dios es optar por lo bueno, agradable y perfecto. Si yo opto por Él, me voy a colocar entonces en ese espacio donde Dios está. Hay un texto que está justamente en Mateo 28 y es un texto que llamamos la Gran Comisión y que usa palabras muy semejantes en su parte final. Véala, Mateo 28. Jesús se acercó y les habló y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea que la frase final es semejante al otro texto de Filipenses. Yo voy a estar con ustedes siempre. Pero ¿sabes cuándo va a estar Dios contigo siempre? Cuando tú estás poniendo en práctica lo que a Él le agrada. No es que te va a abandonar. Realmente no es que te va a abandonar. Pero no puedes disfrutar de la presencia y acompañamiento de Dios justamente porque luego no estamos haciendo lo que a Él le agrada. Por el contrario, cuando tú haces lo que a Dios le agrada, yo me coloco en línea con Dios, y cuando estoy alineado con Dios, ya estoy justo en línea con Él, entonces la presencia de Dios se hace más sensible a mi propia capacidad. Soy más sensible, puedo percibirla de una forma más cercana porque entonces estoy puesto ahí en línea para con Dios. Dios es el que va a seguir haciendo las cosas. Por eso termina diciendo, regocíjense siempre en el Señor, y el Dios de paz estará con ustedes. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Bendícenos tú, Señor, a través de ella. Y muéstranos día a día de qué manera nosotros podemos practicar tu palabra. De qué manera podemos agradarte. Queremos ser bendecidos, Señor, y queremos que tú estés con nosotros todos los días. Por eso, Señor, oramos para que seas tú el que, dándonos de tu gracia, nos permita continuar adelante. Bendito seas, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en la vida de este pueblo. Oramos en Cristo, tu Hijo. Amén.